Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. En el día de hoy empezamos con nuestra clase de guaraní. Dice, dichoso aquel que en él confía. Salmo 34:8. Prueben ustedes mismos la bondad de nuestro Señor. Chicos, tenemos un Dios maravilloso y Él es un Dios muy bondadoso. Si ustedes confían en Él, van a tener un corazón alegre. Diríamos, corazón ror. Y eso es corazón alegre. Así es que Dios les bendiga en el día de hoy. Empezamos nuestra clase y vamos con la página 54 de guaraní. Comprensión de textos orales. Descripción. Vamos a describir el perrito. Sherumba, Yawami, mi perrito. Bueno, ¿qué dice acá? Vamos a ponerle un nombre al perrito y vamos a ponerle las partes de su cuerpo. Empezamos. Iñacá, su cabeza. Iyurú, su boca. Huwai, su cola. Inambi, su oreja. Iti, su nariz. Iyayura, su cuello. Hetuma, su pierna. Y el nombre del perrito, Pilita. Muy bien, acá ustedes van a escuchar el poema en el audio que les envié justamente con esta clase, pero más o menos yo les voy a describir qué es lo que está diciendo este poema. En este poema está hablando cómo es la oreja del perrito, cómo es la cabeza del perrito, cómo es la boquita del perrito, cuál es el nombre del perrito, que es Pilita. También tiene acá todo lo que, cómo es la belleza del perrito. Entonces, todo eso, como es su pierna, como es su cara, como es su cuello, de eso está hablando el poema. Entonces, ustedes van a escuchar y van a también tratar de leer en forma de poesía, ¿sí? Y acá van a unir con flecha con el significado de las palabras. Rimba, animal, mascota. Popute, palma de la mano. Javiyu, velludo. Cagua, guampa. Jai, diente. Yero, sobrenombre. Muy bien, entonces, esto ustedes van a estar, perdón. Esto ustedes van a estar haciendo en su libro. Van a unir con flecha con lo que corresponde. Muy bien, chicos. No se olviden de lavarse bien las manos, ¿sí? A lavarse bien y van a ver, ¿verdad? Y de usar también el alcohol en gel. En todo momento, no se olviden de estar usando siempre. Que el Señor les bendiga y no olviden, tanto para los varones como las niñas tienen que estar haciendo esto constantemente, ¿sí? Cuando salen, igual si están en la casa, en todo momento. Es muy importante para cuidar la salud, tu salud y la salud de tu familia. Que el Señor